Hola amigos, bienvenido en esta segunda parte de cómo tallar un Goku de madera. Así que si tú no has visto la primera parte donde hacemos el desbaste, te lo voy a dejar ahí en la descripción. En esta segunda parte vamos a hacer el tallado, los detalles y el acabado. Al final regalaremos nuestra escultura para el canal Quiero Ser Youtuber, que justamente necesita un Goku nuevo. Así que sin más esperar, seguimos chambeando. Con la ayuda de nuestra plantilla delinearemos el contorno de nuestro rostro, tanto de frente como de perfil. Aprovecho para recordarle que ahora tenemos nuestro Discord que puede encontrar en la descripción del video. Marquemos las orejas que voy a acabar con el Dremel. Seguimos afinando el contorno del rostro. Dibujemos los mechones de cabello que le caen en la frente. Afinamos el cuello. Ahora tallaremos la nariz. Para sacar esa pequeña forma puntiaguda, voy a cavar un sillón encima de la nariz y por debajo de la nariz. Luego, con una pequeña media caña, vamos a cavar los costados. Seguimos afinando el rostro de poco a poco y con paciencia. Con la ayuda de la plantilla dibujaré los ojos y vamos a tallarlo con una fresa súper fina de nuestro Dremel. Delineamos la mandíbula. Marcamos bien el contorno de las orejas. Despejamos el cuello levantando la línea de los cabellos. Vamos a darle forma a los mechones de cabello, redondeándolos un poco, quitándole las esquinas. Mucho cuidado en esta etapa de entender el sentido de la veta, porque podrían romper muy fácilmente algún mechón.
Empezaré a tallar las ropas, empezando por marcar con el cuchillo las líneas del cuello y de las mangas, así para poder cavar el desnivel entre la piel y la ropa. Siempre con la ayuda de la plantilla le doy forma al pecho. Como pueden ver, utilizo bastante el Dremel en este tallado y eso es porque el pino no es una madera muy indicada para ese tipo de diseño chiquitito. Es una madera que arranca, así que lo hace complicado con un cuchillo. Pero si no tienen Dremel, sí lo pueden hacer con paciencia, con un cuchillo y gubias, solamente que se van a demorar muchísimo más. Marcamos el límite de las mangas para tallar los brazos. Luego con la plantilla vamos a reducir los brazos para poder darle forma final. Redondeamos un poco nuestro tallado con el cuchillo y también con un poquito de lija. Ahora tallaré el límite de la ropa interna y también de la cintura y luego cavaré unos milímetros para hacer resaltar el desnivel. Le damos forma a los zapatos. Para terminar el tallado, marcaré los pliegues de la ropa y con un cuchillo iré cavando sillones. Afinamos todo el tallado con lijado suave de grano 120 para quitar pelusas, pinillas y redondear un poquito las formas.
Ahora pintamos la escultura de Goku con pintura acrílica. Le pueden poner varias capas según su gusto. Con el mismo color naranja le agrego una puntita de negro para oscurecerlo y pintaré los pliegues de la ropa para hacer resaltar. Terminaremos pasando un barniz al agua para sellar la pintura y no olviden retirar siempre el excedente. Como pudieron ver, me demoré unas 7 horas al cronómetro para hacer ese tallado, pero en realidad si van a incluir pausas y que no tiene Dremel, cuenta fácilmente 2 días de trabajo bien chambeado, incluso un poquito más. Espero que les haya gustado el video. Si es el caso, no olviden suscribirse, dejar un buen me gusta, un comentario abajo y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!